Bienvenidos a Campus GU, el Ministerio de Educación de Gracia Urbana. Hoy vamos a hablar acerca de cuál es la situación de un ser humano sin Cristo. ¿Cómo es que un ser humano está cuando no tiene al Señor? ¿Cómo éramos antes de nacer de nuevo? Tú que eres cristiano y me estás viendo. O como decimos en teología, ¿cómo es que el ser humano está cuando está en su estado de depravación total? Y vamos a ver eso. ¿Cuál es la condición del hombre antes de creer, antes de recibir a Cristo, antes de nacer de nuevo, antes de pasar de las tinieblas a la luz admirable, antes de que su corazón de piedra sea convertido en carne? Y para responder esto tenemos que ir a la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, presenta al hombre no solo como un ser pecador que se rebela constantemente contra la ley de Dios, sino también como alguien que no puede ni siquiera cambiar la condición en la que se encuentra. O sea, recuerda bien lo que te estoy diciendo, ¿no? No puede ni quiere. Ese es el gran problema. Así Dios le permitiera poder, no quiere. Entonces, mucho de su incapacidad está en que su voluntad es ajena a Dios. Su albedrío, que es libre para comer, para ir para allá, para acá, para comprar algo, para no comprarlo, para hacer cosas buenas, como hacerle cruzar la calle a una viejita o adoptar gatitos. ¿Quiere buscar a Dios? No, no quiere buscar a Dios. Pablo en el capítulo 3 de Romanos cita los salmos, ¿no? Y dice, como está escrito en el capítulo 3, verso 10, dice, cito, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces el apóstol nos dice que el mundo entero, no hay un solo ser humano que sea justo, no hay ningún ser humano que realmente entienda lo que el Señor está diciendo, porque hay que discernirse espiritualmente. No hay nadie que busque a Dios de verdad. Puede buscar un Dios, incluso que se llame Jesús. Buscan una religión para calmar su conciencia, pero realmente no buscan al Dios de las Escrituras. No se han arrepentido de haber roto la ley de un Dios santo, justo y bueno. Muchas personas buscan cosas que tendemos a asociar con Dios, por ejemplo, la paz interior o la felicidad, o se somatizan, se autohipnotizan, se convencen a sí mismas de que Dios está de su lado. ¿Tú crees que Dios va a estar del lado del pecado? ¿Dios va a estar del lado de tu lascivia, de tu codicia? ¿Tú crees que Dios quiere repotenciar esas cosas malas que hay en ti que te están condenando en este momento? No te engañes. La Biblia dice bien claro que ningún ser humano busca al Dios de la Biblia. O sea, no lo busca por su propia inclinación natural. Y el problema es que venimos a este mundo condenados con el pecado original, espiritualmente muertos. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 2, en el verso 1, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esta palabra en el original se puede traducir a causa de nuestros delitos y pecados. Y esto es generacional. Esto viene desde Adán. Dice que este muerto era arrastrado por la corriente de este mundo. No sé si has visto, si tiras un muñeco a un río o un cadáver cayera a un río, ¿lucharía contra la corriente? No, no, se iría nomás con todo. Pues así éramos nosotros cuando no teníamos al Señor. Íbamos a favor de la corriente de este mundo. Aunque nos despeñáramos en las rocas, seguía nuestro cuerpo yendo y nuestra alma a la corriente de este mundo. Éramos esclavos del príncipe de la potestad del aire, dice Efesios. ¿Y qué es el príncipe de la potestad del aire? El príncipe del mundo espiritual. Malo es Satanás. Ahora, no significa que, bueno, como Cristo dice, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dice a los fariseos. Es algo igual a lo que tenemos que entender que éramos nosotros. Pero no es porque Satanás o el diablo nos haya hecho nacer, ¿no? O nos haya creado, sino que la voluntad de él estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque éramos esclavos, dice, de nuestros pensamientos, de nuestra propia carne. Eso de ahí, hermanos, era la situación del ser humano. Totalmente muerto, totalmente incapaz y con una voluntad ajena a Dios. No podías salvarte con tu voluntad, como algunos proponen, que con tu libre albedrío tú debes escoger a Dios. No, porque tu albedrío, o sea, tu voluntad, es ajena a Dios. O sea, si tú le dejas escoger, el 100% de los humanos dirían no a Dios.
Si ponemos a un buitre a escoger entre comer carroña o semillas de girasol, el buitre siempre escogerá carroña. Si hacemos lo mismo con una paloma, ella al contrario, siempre va a escoger las semillas de girasol. Si ponemos a un cerdo y a una oveja a escoger a comer entre los pastos verdes de nuestro Señor, de un paradisíaco lugar, y ponemos a cada lado un poco de excremento con basura y todo en el medio de un lodazal, ¿a dónde va a ir el cerdo? Ya, es claro, ¿no? El cerdo va a ir al lodazal. Y si tú pudieras hablar con los humanos y le podrías decir, oye, cerdo, yo te dejé en tu libre albedrío que escojas. Ya pues te dice, yo voy a donde yo quiero. Soy cerdo, ¿no? Lo natural es que vaya a la basura. Y eso es lo que pasa con nosotros. ¿Te das cuenta? Cada uno de nosotros va a actuar dentro de su libre albedrío, pero conforme a su naturaleza. Así que la teología errada que dice que con tu libre albedrío vas a escoger a Dios está totalmente en contra de lo que Dios dice. Es enemiga de la palabra de Dios. Ahora, ¿tú tienes un libre albedrío? Sí, sales, caminas, corres, te pones zapatillas, no te pones, como ya te dije. Pero eso no te sirve para salvarte porque tú no quieres a Dios. Eres un diosito. Entonces, ¿cómo fue que escogiste al Señor? Ya lo vamos a ver. Entonces vemos aquí que hay un cerdo y una oveja. Pero la oveja sí quiere los pastos verdes. ¿Qué tiene que pasar para que el cerdo se oveje o se convierta en una oveja? Su naturaleza de cerdo debe ser ovejeada, si lo podríamos llamar así. Debe convertirse en un animal totalmente diferente. Tendría que nacer de nuevo, pero esta vez como oveja. Justamente Jesús dice eso a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, en Juan capítulo 3. Y lo mismo ocurre con el pecador, pues. Al tener que elegir entre Dios y el pecado, él siempre va a escoger el pecado. Porque es así, es su naturaleza, siempre escoger el pecado, es su inclinación natural. Sin nacer de nuevo, sin la regeneración, ningún pecador vendrá a Cristo en arrepentimiento y fe. Exponiendo lo dicho por el Señor en Juan capítulo 5, vamos a ver, en Juan capítulo 5, verso 40, Jesús les dice a los pecadores de Israel, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Charles Spurgeon, basado en este texto que acabamos de ver, Charles Spurgeon es un predicador bautista particular, uno de los más famosos predicadores, tal vez es el primer pastor de la primera mega iglesia, una iglesia gigantesca con miles de personas en el siglo XIX, en Londres, Inglaterra. Dice, la sustancia del texto, antes mencionado, radica en esto, en que ningún hombre por naturaleza jamás vendrá a Cristo, porque el texto dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida, lejos de armar a los hombres, de que los hombres por su propia naturaleza hagan alguna vez esto, ellos lo niegan de manera abierta y categórica, dice. Además, está claro, el pecador no viene a Cristo porque no quiere hacerlo, y porque no quiere hacerlo, tampoco puede hacerlo. Y esa es la clara enseñanza del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 6 también, el verso 44, Él dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Es decir, como dice el Salmo 65:4, bienaventurados los que tú, Dios, escogieres y tú, Dios, atrajeres hacia ti mismo para que habiten en tus atrios. ¿Quién es el que te escogió? ¿Tu libre albedrío lo escogió a Él? No. ¿Quién es el que te predestinó? ¿Quién te escogió? Dios. ¿Quién te atrajo hacia Él? Dios. ¿Te das cuenta? Algunos dicen, pero entonces no somos robots. No, no eres robot. Eres un muerto. Eras un muerto. Porque al robot al menos lo programas y el robot podría ir. Tú no podías ni ir. No eras ni títere, no eras nada. Eras un muerto. No había ni siquiera una soga para que te jalen. Así que te lleven como un títere. No había. Eras un muerto. Lo dice la Biblia. No hay que meter cosas como esos argumentos que te he mencionado, que son los que algunos hermanos, no sé, parece que no quisieran que Dios sea el rey, los ponen, pero no es así. El ser humano es imposible que vengan a menos que Dios los traiga, ¿ves? Dice Jesús, nadie puede venir a mí a menos que Dios lo traiga. Entonces, no podemos venir porque rápidamente sale esa enemistad contra Dios que tenemos dentro del corazón cuando somos llamados por el Evangelio. Como dice Romanos capítulo 8, en el verso 7, dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y ni siquiera puede hacerlo. No puede. Por eso algunas personas dicen, entonces, como si Dios no me escoge, entonces yo
yo voy a querer estar en el cielo y él me va a decir, no, tú no eres de mis escogidos. Es injusto, yo sí quería ir al cielo. De repente tú querías ir al cielo, pero no querías a Dios. Quieres un cielo sin Dios. Te digo esto, si tú realmente quieres volver al Dios de las Escrituras, si tú amas a Dios y te arrepientes de haber roto su ley, vas a estar en el cielo. No hay persona en el cielo que no quiera estar ahí y que no haya querido estar y que Dios no lo haya salvado. Y no va a haber nadie en el infierno que pueda decir, yo sí quise realmente estar ahí con el Señor. Mentira, todos lo negaron. Muchos lo habrán aceptado para no irse al infierno, pero aceptar algo por miedo es negarlo, es tu conveniencia. Todos, solamente aquellos muertos que Dios resucite, que Dios haga nacer de nuevo, son los que van a estar con el Señor. Porque los verdaderos seres humanos no podemos naturalmente, ni queremos sujetarnos a su ley. No podemos. Desde el primer pecado cometido en el huerto del Edén, hemos roto la ley de Dios. El hombre quiere ser su propio Dios. Y por eso le es imposible para el ser humano humillarse y someterse a Dios. Y a eso es lo que en teología se le llama depravación total o corrupción radical o incapacidad total, ¿no? Y esta expresión significa, no significa que todos los seres humanos somos tan malos como podemos llegar a ser, ¿no? O que todos los humanos somos totalmente incapaces de hacer cualquier cosa buena. No, el hombre está totalmente depravado en el sentido de que todas sus facultades han sido profundamente afectadas por el pecado, su intelecto, tu voluntad, tu albedrío, tus emociones. Ese es el diagnóstico que Dios nos da en su palabra, ¿ves? Acerca de la condición humana. ¿Dónde hemos visto esto entonces? En la palabra, no en cualquier doctrina, no lo dijo Calvino, no lo dijo Lutero, no, la palabra hemos hablado ahora, simplemente con la palabra. Tu libre albedrío no te sirve para nada para salvarte. Ahora, primera de los Corintios, capítulo 2, verso 14, nos habla un poco más de esto y dice, pero que el hombre natural, o sea, el mundano, el no cristiano, el no nacido de nuevo, el hombre normal, sin Dios, pecador caído, dice, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, o sea, son tonterías para él. Y no las puede entender porque son cosas que se disciernen, o sea, se examinan espiritualmente. Al estar muerto espiritualmente, hermanos, no lo puede entender, no lo puede discernir, no lo puede aclarar en su mente porque simplemente está muerto. Y el ser humano ha demostrado mucha capacidad intelectual, ¿no? En el campo de la ciencia, de las artes, de los deportes, en un montón de cosas. Pero en lo que respecta a la salvación de su alma y su relación con Dios, está muerto. Su entendimiento está totalmente entenebrecido. Estamos totalmente fritos. Como dice Efesios capítulo 4, 18, tienen entenebrecido el entendimiento y están excluidos, separados de la vida de Dios por causa de esto. Es, repito, tan impotente como un cadáver. Así es. Ahora bien, es importante ahora lo que te acabo de decir, ¿no? Sobre la impotencia, sobre la incapacidad. Es importante aclarar qué tipo de incapacidad nos estamos refiriendo. Algunos pueden llegar a la conclusión equivocada de que el pecador es una especie de víctima en las manos de un Dios cruel que le está pidiendo hacer algo que no puede hacer, ¿no? Algunos siguen de tercos y dicen, no. Antes que poner a Dios en su trono, voy a argumentar que mejor que es malo. O sea, yo no puedo aceptar a Dios así. Tiene que ser el Dios de mi corazón engañoso. Me tengo que inventar un Dios, porque si es el Dios de la Biblia, no, yo no puedo aceptar un Dios así. Qué pena si eres de esos. Arrepiéntete. Pero la palabra no dice eso. Otro este cita Spurgeon, que nos ayuda de nuevo a entender este concepto con el siguiente ejemplo. Él dice, vemos a una madre con su bebé en sus brazos, ustedes le dan un cuchillo y le dicen que le dé al bebé una puñalada en el corazón. Ella responde, en verdad, no puedo. Ahora, en lo que se refiere a su poder físico, ella podría si quisiera. Tiene un cuchillo y tiene al niño. El niño está indefenso y no tiene fuerzas y la madre tiene la suficiente fuerza en su mano para darle la puñalada. Pero tiene mucha razón cuando dice que no puede, porque su naturaleza no le permite hacer algo frente a lo cual su alma se revela. Ese es el tipo de impotencia que impide al pecador venir a Cristo. Porque tú podrías hacer una oración, ¿no? Como a veces algunas personas te hacen repetir oraciones. ¿No has visto cuántas organizaciones hacen repetir oraciones nada más así, repito, como una paporreta? Y vemos que al final nadie se salva. No son salvos. ¿Por qué? Porque la oración y la propia voluntad humana no sirven.
Ese es el tipo de impotencia que le impide venir al pecador a Cristo. Su naturaleza se revela a la verdadera idea de rendirse. Muchas veces pueden buscar a Dios solamente de manera interesada, pero no han nacido de nuevo, porque nada más detestan que la gloria y el señorío de Dios. Y por eso salen incluso algunos disque cristianos a negar la expiación sustitutiva, ¿no? Es decir, no puede ser que Dios haya derramado su ira sobre Cristo, porque Dios es bueno, pero lee la Biblia para que veas cuál es la bondad de Dios, una bondad pura, santa, justa, no esa bondad teletubi, débil que tú le estás tratando de poner a Dios. Ese es un ídolo que has creado en tu corazón. Tienes que conocer a Dios realmente como dice su palabra que Él es. Entonces, como no quieren reconocer a Dios conforme en su palabra es, no les queda otra que decir, entonces la palabra tiene errores. Modernismo teológico, teología de la liberación y todas estas ramas totalmente podridas que han aparecido. Entonces, hay que entender lo que dice la palabra acerca de esto. No podemos nosotros negar la depravación del hombre. El ser humano está caído. Necesitamos ver que esto no es un concepto que está en un par de versículos. Está por toda la Biblia. Y vamos a leer varios versículos para entenderlo. Vamos al Salmo 51, el rey David lamentándose por el pecado terrible que ha cometido. Y él ora y dice, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Él reconoce que todos los seres humanos nacemos con el pecado original. No significa que su mamá hizo algo malo o la tuvo en una relación incestuosa, adúltera, fornicaria, no. Simplemente que él nace en pecado. Él nace en iniquidad, dice. Por eso dice, en pecado me concibió mi madre. En pecado estamos todos. Porque el corazón del ser humano está invadido ya desde el alma de esa corrupción. Y vamos a Marcos capítulo 7, verso 21. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios. Si te das cuenta, todas las acciones vienen de los pensamientos. Todo pensamiento tiene una reacción en una acción. Es decir, si tú ves el mundo y dices, ¿por qué Dios no detiene todo esto? ¿Por qué Dios permite todo esto? Pero esa pregunta, detrás de esa pregunta viene la maldad de acusar a Dios de que Él es el autor de todo eso. Y se convierte en una especie de deterministas estas personas que hacen estas preguntas. O sea, prácticamente son una especie de ultradeterministas. Y no se dan cuenta que esta palabra bien clara dice, ¿de dónde pues crees que viene la guerra, los violadores? A ver, ¿de dónde crees que vienen los asesinos, los enfermos, los psicópatas? ¿De dónde vienen? Del corazón del ser humano. Nosotros somos culpables de lo que pasa en el mundo. Ahora tú dices, pero entonces ¿por qué Dios no hace justicia? La va a hacer. Por eso va a haber un juicio final, que también lo quieren negar. O sea, no sé por qué tanto pitean, o sea, tanto se quejan de que no hay justicia. Cuando le hablas del juicio final dicen, no, Dios es bueno, Dios no va a hacer juicio. Total, ¿quieres juicio o no quieres juicio? Son unos inconsistentes realmente. Pero los verdaderos cristianos sabemos que va a haber un juicio. Y un día Dios va a poner todo en orden, habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, eterna, donde viviremos felices todos para siempre. Pero en este tiempo, el mal del mundo viene del corazón mismo del ser humano. Toda la corrupción, todo lo que vemos, se genera acá y luego se hace vívido. Por eso, para transformar el mundo, para cambiar la sociedad, no necesitamos hacer marchas y tonterías que hacen algunas personas. Acá tiene que cambiar. Predicación del Evangelio y la salvación de los que creen. ¿Por qué? Porque ese corazón, como vemos, está totalmente entenebrecido. Efesios capítulo 5, verso 8 dice, porque antes, no creyentes, éramos tinieblas, pero ahora, cristianos, sois luz en el Señor. Conclusión, antes tinieblas, ahora luz. Conclusión, andad como hijos de luz. La evidencia de que eres un verdadero cristiano es que andas como hijo de luz, apoyas lo que dice la palabra, apoyas la moral cristiana. No me digas que eres un hijo de luz y votas por un candidato pro aborto. No me digas que eres un hijo de luz y que vas a ir al cielo y apoyas las horrendas, no se deberían llevar ni teología porque no tienen nada que ver con Dios, las filosofías religiosas queer, llamémosle. O sea, que quieren apoyar cosas antinaturales dentro de la iglesia en nombre de un falso amor. Mentira. Todo eso parte, hermanos, porque todavía algunos religiosos están en tinieblas y no son de la luz. Recuerda que es la depravación total, la relación, o sea, ¿cómo es un ser humano sin Cristo? Puede estar incluso en la religión, ¿eh? Y eso lo vemos en la Biblia. Mucha gente.
Por ejemplo, Jeremías capítulo 17, verso 9 dice que más engañoso que todo es el corazón y más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros tenemos que entender esa realidad. El corazón es el lugar más terrible que podemos tener en nosotros. Nuestro corazón, aún nacidos de nuevo, nos quiere engañar todos los días. Por eso Pablo se lamenta en Romanos 7 y dice, oh, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? De este cuerpo de muerte, de estas emociones de muerte. O sea, siempre tenemos que estar luchando contra eso, de esta mente de muerte, que te hace no perdonar, desconfiar de tu hermano, no amar sin condiciones, ponerte tú por encima de todo, creer que tú eres el centro del universo, ser un autocompasivo, que es lo peor que puede pasar, porque es como Satanás. Entonces, esas cosas nos muestran, como dice Eclesiastés capítulo 7, verso 20, que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Incluso nosotros los cristianos lo sabemos. Es verdad lo que dice la palabra. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El único hombre que ha podido nacer sin pecado, vivir una vida sin pecado, haciendo el bien siempre, cumpliendo la ley que nosotros no podíamos, es Cristo, Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahora, ¿entendemos esto? Ese es el ser humano sin Cristo. Ese es el ser humano sin Cristo. Y el Señor es claro cuando nos muestra la realidad de nuestro pecado. Como dice en Gálatas capítulo 5, ¿no? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne. Y estos se oponen, dice, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Justamente es lo que en Romanos 7 vemos, ¿no? Tú quieres servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, pero terminas malográndola. Terminas arruinando lo que Dios quiere que tú hagas. Y como Pablo te lamentas, ¿quién me librará, ¿no? de este cuerpo de muerte? Pero Dios es bueno y grande en misericordia. Dios es bueno y Él quiere que tú te arrepientas el día de hoy. Él quiere que tú realmente vengas a Él para que te haga nacer de nuevo. Ezequiel capítulo 36 dice, yo los lavaré y los limpiaré de sus inmundicias y quitaré de ellos ese corazón de piedra endurecido y pondré un corazón de carne. Y si eres cristiano, ya te habían dado ese corazón de carne, pero tú retrocediste. No has perdido tu salvación, pero puede estar creándose un callo gigante que se llama barbecho. Oseas capítulo 10, verso 12, llama a que rompan el barbecho. Clama al Señor para que ese barbecho sea roto. ¿Qué es barbecho? Es una figura agrícola. En Oseas capítulo 10 vas a ver que antes había, hasta ahora, ¿no? Cuando alguien siembra, cosecha, ¿no? Es lo normal. Pero ese terreno que alguna vez dio fruto para el Señor, ya dejó de usarse, comienzan a endurecerse, pierde su fertilidad, se llena de gusanos, se pone duro como una piedra, le sale hierba mala, ya no parece que ha sido un terreno agrícola ya, parece más bien un descampado o un pantano. Pero el Señor quiere que remuevas esa tierra sucia y otra vez salga a la luz ese corazón que Él te dio alguna vez. Así que si nunca has venido al Señor el día de hoy, en esta clase yo te pido que el Señor puede convertir tu corazón de piedra en un corazón de carne. Arrepiéntete realmente delante de Dios y ven a Cristo para que Él te salve. Por otro lado, ¿no? Si ya siendo cristiano, tú te alejaste del Señor, yo no puedo decirte si alguna vez naciste de nuevo o no, pero ya estabas en una iglesia, date cuenta de lo que ha pasado en tu vida y pídele al Señor que rompa el barbecho de tu corazón, ese corazón endurecido que no quiere venir a Él. Y eso se llama avivamiento personal. Y eso necesitamos todos nosotros, los cristianos. Tú que me estás viendo y eres cristiano, que es más probable que este video lo vean cristianos, necesitas un avivamiento personal. Es como volver a nacer de nuevo. Necesitas un avivamiento personal. Tú, no sé, por ejemplo, eres cristiano y si lamentablemente estás viviendo en las tinieblas, entonces tienes que examinarte a ti mismo, como dice 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Examinarte, a ver si Cristo está realmente en tu corazón, a menos que estés reprobado, dice. Si encontraste que estás reprobado y no eras creyente, arrepiéntete. Pero si te das cuenta que sí has sido cristiano, como David, extrañas aquellos tiempos cuando servías a Dios. Lamentablemente te fuiste de cabeza al mundo, viviste como en el mundo, hacías las cosas del mundo, pero está siendo tu corazón confrontado. Ven a Cristo para que Él rompa ese caparazón de piedra que se está formando
y está escondiendo el corazón nuevo que Él te dio. Ese cayote que está ahí formándose se tiene que abrir, así como un huevo, para que salga tu corazón verdadero, el corazón de verdad, el corazón vivo que Dios te dio. Entonces, ¿cuál es la realidad? A la pregunta, ¿cuál es la realidad del ser humano con Dios? Es una muerte total y espiritual. Les pido al Señor que esta clase les haya servido para entender que nuestra teología debe dirigir nuestras metodologías en las iglesias. Si yo creo realmente esto, te das cuenta, yo no puedo manipular a la gente. Yo no le puedo hacer salvarse con una decisión para que Cristo entre en su corazón. Que tome una decisión de arrepentimiento y fe, sí, pero que lo haga con convicción real. No hagas repetir oraciones a la paporreta. No hagas que la gente se ponga a llorar con trucos de psicología en algún retiro. Los retiros son muy bonitos, pero no hagas esas cosas horribles. No los trates de inducir. O sea, a veces parece que ellos creen que la inducción emocional es lo que nos va a salvar. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo creen de que depende del ser humano. Entonces ellos creen que si lo convencen, ya lo ganaron para Cristo. Tú no debes convencer a nadie. El Espíritu Santo debe convencer. Si ese corazón de piedra no es arrancado y puesto uno de carne, no hay salvación. Que la teología bíblica empape todas tus metodologías. Como te acabo de poner un solo ejemplo ahora. 2, el de las llamadas en un altar, que no son malos, y el de los campamentos, que no son malos. Pero ¿cuáles son las palabras y los métodos que usas para ejecutar estas dos plataformas de evangelización? Medítalo bastante. No sea que estés haciendo algo que no agrada al Señor. Porque no te das cuenta que tienes que entender bíblicamente quién es Dios y quién es el ser humano. Recuerda, el ser humano no puede aceptar a Cristo así nomás. Si tú no predicas el evangelio tal cual es, y luego los llevas al arrepentimiento y esperas a que Dios obre, todas tus decisiones y manipulaciones no van a servir de nada. Haz un conciertazo si quieres, haz un buen concierto. Haz un buen retiro. Muy divertido, muy bonito, pero también lleno de la palabra, de oración. Para que Dios toque realmente el corazón de las personas. Estamos viviendo en una sociedad libre occidental. No estamos en el siglo XVII, XVIII, no sé, algunos hermanos yo creo que quieren volver ese tiempo para que los persigan. Que se vayan a la máquina del tiempo ellos. Nosotros estamos aquí. Pónate a Corea del Norte. Pero nosotros estamos aquí. Y si algún día nos persiguen, morimos como mártires, bueno, gloria a Dios. El Señor así lo ha permitido. Pero si la sociedad sigue siendo conquistada por el Evangelio y hay más libertades, gloria a Dios porque lo ha permitido. Pero en ningún caso ni en el otro es válido que nosotros manipulemos a la gente. Ni por el miedo, ni a cambio de cosas, emocionalmente, ni por psicología, ni induciendo de emociones. Lo que tenemos que hacer es llamarlos al arrepentimiento y mostrarles la gracia de Dios. Llamarlos a venir a la cruz, a tomar gratis del agua de vida eterna. Porque estos muertos necesitan vivir. Lee Ezequiel capítulo 37. Así nosotros somos como Ezequiel. Cuando Ezequiel va a predicar, ¿qué se encuentra? Un valle de huesos secos. Y así era el pueblo de Israel en ese tiempo. Y así somos nosotros. Secos. No solamente el mundo, sino de repente hay muchos cristianos que son huesos secos dentro de la comunidad del pacto. ¿Y qué hace Ezequiel? El Señor le dice, ¿vivirán estos huesos? Y él no dice, sí, tomarán una decisión con su libre albedrío. ¿Qué van a tomar una decisión los huesos si están muertos? Por eso él le dice, tú lo sabes. Le da la soberanía al Señor. Y le dice el Señor, bien, tú predica nomás. Y diles así, escuchadme bien, huesos secos. Por eso no le estás pidiendo, Dios no te está pidiendo, como escuché un pastor por ahí, que hagas algo que los muertos no pueden. Y entonces concluye que entonces los muertos tienen que estar vivos. Claro, porque si Dios te manda a predicarle a muertos, ¿de qué sirve? Dice. Tienen que estar vivos. O sea, no le importa Efesios, no le importa Génesis, no le importa Jeremías, no le importa Romanos, no le importa el Salmos, no le importa Marcos. Este pastor se había tirado toda la Biblia al basurero. Todo por su humanismo. Pues no. Pues no. Bueno, eso fue hace años, vi ese video, espero que haya cambiado. El Señor te manda a que tú no discutas. Si el Señor te manda a un cementerio a predicar, tú vas a ir como fue Ezequiel. Y el cementerio se llama mundo. Y tú predicas, escuchadme bien, muertos. Porque en el plano de lo espiritual, Dios va a actuar. Y Dios va a traer así a los que van a ser parte de su ejército. Amén. Entonces ya vimos cómo es el ser humano delante de Dios muerto.
¿Y cuál es la forma en que Dios quiere cambiar esa situación? A través de la predicación del Evangelio y a través de la salvación que Él va a traer sobre los suyos por el medio de su Espíritu Santo, trayendo arrepentimiento, trayendo convicción de pecado y trayendo fe a los corazones que Él toque. Amén. Que nuestras metodologías estén empapadas de nuestra teología. Gloria a Dios. Espero que me acompañen la próxima semana y hasta acá queda la clase de hoy. Gracias.